tampoco. Ahorita Víctor ya está llamando, pero todos estamos arrancando por su volumen. Recording in progress. A la hora que indique, maestra Sandra. Ok, bueno, ya se encuentra Buenas presente. tardes. Buenas noches. Sí, noches. Buenas noches. Ya está grabando y se está transmitiendo en vivo por Facebook. María. Podemos dar inicio. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentos, magistrado. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo nada más quiero agradecerle al maestro José Eduardo Telles Espinosa su tiempo, el que nos acompañe y el que nos aclare todas estas dudas que tenemos respecto a la reforma constitucional judicial. ¿Verdad? Hemos escuchado diferentes versiones de los diferentes partidos, entonces le agradecemos mucho su tiempo, magistrado, que es magistrado en retiro. Muchas gracias, maestra Sandra. Bienvenido y muchas gracias a la señorita licenciada Sandra Luz Medellín, a la licenciada Anailu Torres Palacios también por su apoyo. Ese es el uso de la voz a la licenciada Anailu Torres, quien tendrá el gusto de leer la síntesis curricular del maestro. Muy Gracias. bien, muchas gracias, maestra Sandra. Pues buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto recibirlos en este distinguido colegio de promotores profesionales por los derechos humanos. La ponencia del día de hoy se titula Acciones legales en contra de la reforma constitucional. Está a cargo del magistrado en retiro José Eduardo Telles Espinosa y voy a permitirme leer una síntesis curricular. Antes de comenzar, ahí de favor que puedan apagar su micrófono para que todos escuchemos mejor la ponencia del maestro. Muy bien, José Eduardo Telles Espinosa, director general de Telles Espinosa Consultoría Legal, magistrado de circuito en retiro. Su carrera judicial duró 29 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales cerca de 5 años fue juez de distrito y 18 años magistrado de circuito. Es académico y escritor, fundador de Charlas de Amparo, que en Facebook cuenta con más de 100,000 seguidores, así como en diversas redes sociales, donde diariamente aborda temas sobre el juicio de amparo y derechos humanos. Hasta ahí nos quedamos, maestra Anailu, porque Sí, si no nos vamos a llevar media hora. Sí, claro que sí. Damos inicio entonces, maestro Telles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Agradezco comedidamente a la maestra Sandra Luz Castillo la invitación. La tuvimos que mover por cuestiones de agenda. El tema que me toca abordar hoy lo he abordado ya varias veces a través de diversos videos en TikTok, en Facebook y demás redes.
Yo en este momento, antes de empezar a hacer el desarrollo del tema, lo primero que los quiero invitar es a pensar, y digo a todas y a todos quienes nos estén viendo y escuchando, a pensar de manera apartidista, porque si pensamos de manera partidista, pues la solución es bien sencilla, ya lo hicimos y el pueblo manda, lo cual es una terrible falacia, una terrible equivocación. Y con independencia de las cuestiones de forma y fondo de la reforma, lo cierto es que el lenguaje que se ha ocupado a través de los distintos detractores de esta postura de que sí es analizable la constitucionalidad de la Constitución, a lo que vamos a llevar enseguida, es muy importante el poder ubicar en realidad en qué estamos. Tengo una presentación para ustedes. Quiero irme más sintético porque creo que es un tema más allá. Ya lo conocemos. Quizá nada más déjenme poner, si me permiten el uso, el poder compartir, también se me habilitan la función. Pero Parece que el punto básico, y es lo que dicen mis diapositivas, ¿no? Son 30 diapositivas. El uso básico es el 15 de septiembre de este año, con bombo y platillo se consuma la publicación de una reforma constitucional judicial que, insisto, pensando apartidistamente, tiene una característica muy particular. Recuerdo de niño haber escuchado cuando se nos hacía referencia que había que quitar las manzanas podridas. Recuerdo algún tío, quizá una tía, hacer referencia y me decía, hijo, si hay una manzana podrida, tienes que quitarla porque si no contamina a las demás. Yo nunca escuché a mi tía decir que había que tirar la canasta completa de manzanas. Después, quizá como cualquier persona, fuimos al mercado o al supermercado y pretendimos elegir algunas frutas e íbamos seleccionando. Y si encontramos una naranja que estuviera descompuesta, retirábamos esa naranja, veíamos que las demás estuvieran bien y ocupábamos lo que quedaba. Creo que lamentablemente esta reforma constitucional, incluso pensando progresivamente, pensando con el mejor de los ánimos, comete un error brutal. Lo dije en uno de mis videos. Imagínense que en un lugar en donde se encuentran reunidas 1,700 personas, una persona comete un delito. Y entonces llegan las Fuerzas Armadas y aniquilan a las 1,700 personas, sabedores que entre esas 1,700 personas está la persona que cometió el delito. ¿Y qué tal si no está entre esas 1,700 personas? Esto es una franca transgresión al artículo 22 constitucional y lo que se denomina una pena inusitada y una pena trascendental, o dicho de manera más coloquial, justos pagaron por pecadores. Entonces, el origen, está abierto su micrófono, Blanca Estela, el origen de esta reforma tiene ese vicio, tiene el vicio de viola la presunción de inocencia de la que todos gozamos o debemos de gozar y viola el derecho humano al debido proceso, que son de los derechos humanos más sagrados que existen o los más preconizados. El gran problema que también existe aquí es que se genera una afectación brutal sin duda y una estigmatización. ¿Sí? Yo fui magistrado de circuito, fui juez de distrito previamente. Y cuando salí yo del Poder Judicial Federal, por razones personales, precisamente por un Consejo de la Judicatura Federal, que sin duda merece no estar, porque es un órgano persecutor a conveniencia, cáele mal, te va a pasar lo que me pasó a mí. Me pusieron el dedo, me siguieron para que al final la Corte, la Suprema Corte, me dijera, usted perdone, el Consejo de la Judicatura se equivocó. Sí, pero 3 años después de que yo ya había salido y se había alterado mi plan de vida. Algo similar les está pasando ahora a los señores jueces y magistrados.
¿Qué podemos pensar? Pues que muchas personas están partiendo de falacias y comparativas. ¿Esto cuándo sucedió? Sucedió en 1994. Se le corrigió la plana a Ernesto Zedillo por la Suprema Corte, porque Ernesto Zedillo, entonces candidato, habló mal de un juez de distrito de Toluca. La Suprema Corte, cosa que nunca había hecho, emitió un desplegado en los periódicos, hablamos de mediados de 1994, en donde decía que contrariamente a lo sostenido por el candidato Ernesto Zedillo, el juez de distrito había actuado correctamente. ¿Cuál fue la sanción particular y peculiar que se generó? Llegó Ernesto Zedillo y de lo que ahora nos espantamos de una reforma hecha al vapor, Ernesto Zedillo lo hizo también. Llegó a inicios de diciembre, a mediados de diciembre ya se había terminado la posibilidad de ser ministro de la Corte y decapitaron jurídicamente hablando a 26 ministros, 21 numerarios más 5 supernumerarios, dejaron solamente a 2, a don Juan Díaz Romero y a don Mariano Azuela Huitrón. O sea, sí, en el caso de los ministros pasó y todo el mundo dice, oiga, ¿y entonces por qué no se hizo algo? Es muy sencillo, porque estábamos en 1994 y en 1994 no teníamos la reforma del 2011 que pregona o anticipa el respeto a los derechos humanos. Reforma sobre la que se pasa por alto. Pero además se pasa por alto otro gran tema. Al igual que pasó en 1994, y eso no significa que hubiera estado en lo correcto, se viola el principio de inamovilidad judicial. Los que fuimos juzgadores nos ofrecieron nuestro plan de vida, nos dijeron conságrate a la impartición de justicia federal, no te dediques a defender a nadie más, te vamos a dar un salario decoroso, para muchos muy alto. Yo siempre lo he dicho y no le gusta más de uno cuando lo digo. No, el juzgador federal no gana mucho, tú ganas poco. O sea, la realidad es esa. Tú como abogada, como abogado ganas poco. ¿Y por qué ganas poco? Porque por regla general te conformas. Y dices, no, mira, yo con que saque 40, 50, 60, 20, 30, este mes me fue bien y rebasé los 100, dices que ya está bien y entonces volteas y dices, ¿cómo es posible que un magistrado gane 180? Que eso es lo que gana un magistrado, con bonos. O sea, incluidos sus bonos, él mensualmente percibe prorrateado 180, 190,000 pesos. Los que somos amparistas, te llega un asunto interesante, puedes cobrar más de eso por un amparo. Entonces los jueces y los magistrados no ganan tanto, claro. No, a diferencia de los que somos postulantes, seguramente ahorita estamos pensando que el viernes es inhábil, nuestros colaboradores ya se están acercando para decir, oiga, doctor, ¿a partir de qué horas dejamos de trabajar el viernes? ¿Nos va a dar usted el puente o dejamos de trabajar todo? Y tú tienes el montón de trabajo y dices, oigan muchachos, pues es que el uno no es inhábil según Ley Federal del Trabajo. Oiga maestro, pero nos vamos a ir a descansar y se aplica la terminología de Facundo Cabral de pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. Entonces todos los que somos postulantes, como la maestra por ejemplo Sandra Luz, seguramente usted tendrá personal, y en determinado momento ya nos estamos tronando los dedos, salvo que sean muy disciplinados, dicen la torre, ya viene el aguinaldo, ya vienen las vacaciones y hay que pagárselas, ¿sí? Y después de que pagues todo eso, te queda un diferencial que en ocasiones podrá ser muy interesante, pero ahora que estuvimos con el Poder Judicial Federal cerrado, pues creo que más de uno ponderamos si en realidad vale la pena ser postulante o si debíamos de ser parte aún del Poder Judicial de la Federación, porque nos iban a dar 2 meses, aunque gritáramos un poquito y dijéramos que estábamos en contra de la reforma, y nos van a pagar, lo cual, desde mi punto de vista, es constitutivo de responsabilidad administrativa. Pero regreso a mi tema. Entonces, lo que sucedió con esta reforma constitucional fue que se pretendió
o mejor dicho, se generó que lo que se había sostenido respecto déjenme abrir la presentación, respecto a la inamovilidad judicial, pues ya no se volviera una realidad. Déjenme poner la presentación, ya la tengo acá. Entonces regreso. Nuestra charla se intitula Reforma Judicial, las soluciones legales que hay. ¿Por qué reformar? Vamos a hablar rápidamente o a recapitular lo que tiene la reforma. ¿Por qué reformar? Es una necesidad verdadera y ustedes podrán estar de acuerdo que en más de una ocasión el argumento que salió en los distintos medios de comunicación y dicho incluso por la ministra presidente o presidenta es que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial Federal. Yo llevo 32 años de casado. Más de una vez he pensado en el divorcio como solución, pero creo en las relaciones a largo plazo. Y me he dado cuenta que a veces, como en nuestra generación, es más fácil componer que tirar por la borda y empezar una nueva relación, respetando desde luego el libre desarrollo de la personalidad. ¿El Poder Judicial Federal es perfectible? Sí. ¿En dónde se ha equivocado el Poder Judicial Federal? En la soberbia autoimpuesta. Y lo digo en primera persona y fue una de las razones por las que salí del Poder Judicial Federal. En el Poder Judicial Federal, a diferencia de los pocos jueces que ahora están intentando darse a conocer a través de las redes, pocos fuimos los que en su momento salíamos en la red. Eso generó que en una de las marcas que tengo, que se llama Charlas de Amparo, trajera como consecuencia poder generar una marca yendo a muchos lugares de la República y el señor magistrado en funciones, te acercabas a él y te respondía o le escribías y te respondía tus dudas académicas, lo cual antes no era bien visto. Y eso generó que la gran mayoría de mis entonces compañeros pues me tacharan de muchas cosas, ¿no? Recuerdo en algún curso, congreso internacional que fui a Ecuador, algún juzgador ecuatoriano me tachó hasta de prevaricato. Le dije, ¿por qué? Es que el juzgador no tiene por qué estarle dando lecciones ante los que va a juzgar. Le digo, en primera, no son los que yo voy a juzgar. Los que lleguen ante mí, a ellos no les respondo dudas de los casos concretos. Pero eso no existía. Pues resulta que la reforma sanciona precisamente esa soberbia. Yo recuerdo cuando ingresé como juez de distrito, mi entonces magistrado me invitó a su casa, me dijo, señor juez, tómese usted su última copa. Digo, ¿cómo? Abrió una botella de vino y me dio una copa de vino tinto. Dice, tómese usted su última copa. Digo, ¿por qué? Ah, porque a partir de hoy, si a usted lo ven con una copa de vino en un restaurante, van a decir que el juez de distrito es borracho. ¿Cómo? Pero pues, si yo soy un amante del vino tinto, sí, pero si usted está con una copa de vino tinto en la mano, usted va a ser un borracho. No tenga usted amigos, porque si a usted lo ven en un restaurante saludando a la maestra Sandra Luz Castillo, que es postulante, partiré de ese supuesto, van a decir que usted tiene una relación incorrecta con la maestra Sandra Luz Castillo y que seguramente lo invitaron y que seguramente le dieron una cantidad por que pudieran, okay, porque pudiera llevar adelante el asunto. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al Poder Judicial Federal? Le sucedió precisamente el pago de la soberbia autoimpuesta. Cuando eres el juzgador, regla general, no vas a comidas, benditos sean los eventos académicos, porque ahí sí, tu grupo de alumnos sí puedes ir a comer, sí puedes sí puedes salir, y muchos son los casos, nos tardaríamos toda la noche, en donde juzgadores, juzgadoras, fueron puestas en situaciones incómodas, en donde recuerdo el caso de una querida amiga hoy fallecida, su gran pecado fue en alguna fiesta de fin de año en donde la invitaron con un grupo de personas, ella era una mujer soltera, se acercó un varón, la invitó a bailar y la enamoró.
ella nunca supo que era uno de los abogados relacionados con un delito suficiente para que la mujer sufriera unas consecuencias nefastas en su futuro que generaron incluso consecuencias físicas por el grado de tensión que tenía. Al punto donde quiero llevar, no puedes buscar jueces populares porque es contradictorio. El diputado, el senador, el presidente tiene que ser popular. El juzgador no tenía que ser popular. Veo ahora estos casos que están saliendo, un magistrado que por cierto me cae muy bien y que sale y dice y te cuenta y todo, pero lo empezó a hacer ahora. Los que estábamos en redes exclusivamente entonces de juzgadores, Carlos Alfredo Soto Morales, entonces Twitter, y su servidor José Ortiz Espinosa en Facebook y en YouTube, con charlas de amparo. Y los demás no existían. Por una razón muy sencilla, no te permitían salir en redes, no era bien visto. Entonces, primero ¿era necesaria la reforma? Yo creo que sí. Era necesaria la reforma para apretar los temas. A ver si me regalas una agua minera, por favor. Los temas relacionados con los plazos, una indolencia por parte de los juzgadores, totalmente incorrecto que llegaras a un tribunal y que te dijeran, es que nosotros vamos haciendo un prudente rezago y listamos solamente 12. Yo lo puedo decir en primera persona, fui presidente del entonces tercer tribunal colegiado del 10º circuito en Villahermosa, Tabasco, y nos llevamos el primer lugar de productividad nacional. Dormíamos 4 horas al día y llegué a listar 23 asuntos por semana. Pero cuando terminé, a los 2 años, el tribunal era el mejor tribunal del circuito y los secretarios que eran considerados los peores secretarios del circuito eran considerados los mejores secretarios del circuito. Se necesitaba liderazgo, se necesitaba fuerza. El premio fue que me mandaran a Puebla. Eso creo que debió haberse hecho en lugar de este cambio. Debió haberse hecho una revisión acuciosa, debió habérsele puesto las pilas al Consejo de la Judicatura, debió haberle hecho visita de inspección como las que me hicieron a mí en su momento y debió haber determinado si efectivamente había corrupción o no. Yo puedo asegurar que el 95%, 97% de los juzgadores hubieran salido limpios. ¿Qué hubieran encontrado? Juzgadores enfermos, juzgadores ya de mucha edad, juzgadores, me tocó a través de una visitadora judicial a saber esas historias, donde me decía, señor magistrado, yo lo que he encontrado en los escritorios de los señores magistrados y jueces es, encuentro omeprazol, encuentro micardis, encuentro telmisartán, nunca he encontrado fajos de dinero, no. En más de una ocasión he encontrado estados de cuenta de que los señores juzgadores, por el nivel de vida que se acostumbra a llevar, deben. Y pues sí, algún otro juzgador que pues sí, hacía sus travesuras y que normalmente terminó mal. Entonces, la primera parte, si era una necesidad, yo creo que no para cambiar a todos, porque estamos tirando la canasta de las manzanas, sino que era nada más una necesidad de modernizar al Poder Judicial Federal, pero con la colaboración del foro. Yo lo he dicho mucho en mis cursos que doy. Si le presentas una demanda de 300 páginas al tribunal colegiado, pues evidentemente se va a tardar, porque tú no sabes redactar una demanda de amparo, porque no sabes hacer un planteamiento de inconstitucionalidad de normas, porque no sabes cómo se hace un microsilogismo para que le planteas adecuadamente. Creo que ahí podíamos haber hecho una solución. Entonces, ¿qué fue lo que se buscó a través de esta reforma del 15 de diciembre del 2024? Generar una elección popular de juzgadores. Basta que leamos un libro que se llama La apelación de John Grisham, en donde queda claro qué pasa detrás de una elección popular. Evidentemente, grupos de poder se van a acercar para tratar de impulsar esa carrera. ¿Qué característica particular tiene esta reforma? Inquisición, perdón, un tribunal de disciplina judicial, pero un tribunal de disciplina tan particular y tan raro que, gracias,
que tiene facultades para sancionar no solamente a juzgadores federales, sino a juzgadores locales. Eso es rarísimo. Cómo este órgano se erige en un suprapoder y va a poder sancionar el desempeño de jueces y magistrados, tanto federales como locales. Eso es por cuanto hace al Tribunal de Disciplina Militar. Por cuanto hace a los primeros impactos, ¿qué fue lo que se generó? Pues bueno, una cascada de amparos, una cascada de, 5 acciones de inconstitucionalidad por lo menos, pero sobre todo la burla de la ignorancia. Y lo digo porque saqué un video en TikTok que generó, por cierto, crecí más de 5,000 seguidores a raíz de ese video, en donde yo les decía que procede el amparo contra la reforma, pero hablaré de eso. ¿Qué viene a ser importante en esta reforma? Y la mayoría conocemos qué se trata. Se establece un caso muy dirigido que en los asuntos de determinada cuantía tributaria se les ponga un plazo máximo de 6 meses. Yo creo que esa es una distinción ilógica. ¿Cómo va a ser más importante resolver un asunto tributario que resolver un asunto en donde está una persona privada de su libertad? Tengo un PPL en San Luis Potosí y con motivo del paro se comunica cada vez que puede y me dice, oiga, doctor, ¿y cuándo van a resolver mi asunto? Luego, lo más triste es decirle, ¿sabe qué? Se presentó en la sala de apelación, ni siquiera ha sido recibido por el tribunal colegiado, por ese paro que se dio. ¿Qué otro tema se dio? Un tema relacionado con los jueces sin rostro. Hay mucha experiencia en torno al tema de cuáles son los jueces sin rostro, pero el 17 constitucional pretende esa modificación. En el tipo del cambio del artículo 94 prevé una situación totalmente absurda, genera un desconocimiento claro. Los que somos de octava época, esto es, aquellos que conocimos el Poder Judicial Federal antes de 1994, del 88 al 94 es la octava época, recordarán que la Corte tenía 5 salas. La primera sala que era penal, la segunda era administrativa, la tercera es civil, la cuarta era laboral, el ministro presidente, más una sala auxiliar que llevaba los asuntos de manera supernumeraria, auxiliando a los demás. En la reforma 94, la reforma Zedillo, desaparecen a 2 salas y solamente dejan 2 salas, la penal civil y la administrativa laboral, lo cual cargó de trabajo de manera increíble a los señores ministros, a quienes se le quitó la facultad de andar supervisando circuitos. Los y los que hemos tenido cercanía con el mecanismo de cómo funciona la Corte, tristemente en la Corte, ¿cómo se resuelve? El señor ministro no le da su tiempo de lectura para leer íntegros los proyectos, todos lo sabemos, y por eso existe un llamado coordinador de secretarios. El coordinador de secretarios preaprueba el proyecto para que el señor, y ya se lo desmenuza al ministro. Entonces, ahora en este cambio, se pretende suprimir las salas, bajar de los ministros de 11 a 9 y haya nada más un pleno y que todas las sesiones sean públicas. Yo quiero ver cómo van a enfrentar las cargas de trabajo. Lo más interesante son los requisitos para ser designado juzgador. Ya no van a ser plazos de 15 años, van a ser plazos de 12 años. Y pues sí, la nota que estuvo muy en boga en la semana pasada, el caso del ministro que fue a Harvard y que generó la risa de los académicos de Harvard cuando dijo que se requerían cartas de recomendación, cosa que es cierto, en muchas partes. ¿Cuál es el mecanismo
hasta ahorita irrefrenable. Vamos a hablar al final de la acción de inconstitucionalidad, que tengo entendido se sesiona este jueves. Si alguien tiene el dato contrario, le pido me lo dé, por favor. Pero viene un procedimiento de león. Primero, en esta parte, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues se les dio como fecha límite, recuerdo es el 30 de octubre, a que decidas si te vas a echar un helado, un volado de merenguero, porque creo que es tan ridículo como eso. Si alguna vez fuiste a jugar volados con un merenguero, el señor que vende merengues, pues te echabas un volado y dependiendo de eso pagabas o te duplicaban o demás. Esto parece un volado de merenguero. Mi carrera judicial queda sujeta a que yo diga, como en aquel entonces el premio de los 64,000 pesos, ¿continúa usted a la siguiente pregunta o vuela usted con Aeroméxico? Así decían, entre otras, o va usted por los 64,000 pesos. Es evidente, yo he platicado con muchos magistrados, el 99% está renunciando, se está jubilando. Dicen, Eduardo, ni que me conozca. Otros bien intencionados me han dicho a mí, Eduardo, te conocen muchas personas, postúlate como para ministro de la Suprema Corte. Y me le quedo viendo desde una forma muy sencilla y le dije, fíjate que uno de mis anhelos de vida era precisamente ser ministro de la Suprema Corte. Me propusieron en el 2015 unos fraternos de Atlacomulco y Acambay, y después de eso vino una persecución y me contra increíble para que Telles no subiera. No, yo ya probé la libertad y me gustó. Vivo acá afuera sirviéndole a la nación desde mi trinchera de postulante y académico. Y además una cosa muy sencilla, pues ahora el que llegue a ser ministro, pues lo va a tener que hacer solamente por vocación, no por remuneración. Sí era muy interesante pensar a una ministratura, el salario real son 275,000 pesos, que se me hace nada para el nivel de quien es ministro. Cualquiera en su despacho puede generar más que eso. Es evidente, puedes generar mucho más si eres un buen postulante. Si no los estás generando, pues hay que pensar un poquito más. No todo es instancia, no todo es amparo, no todo es penal. Llevas, por ejemplo, responsabilidad patrimonial del Estado, llevas responsabilidad médica. ¿Qué otro tipo de acción estás haciendo? Pero bueno, en este proceso del artículo 96 ha sido muy criticado. En el tema de vacantes, licencias, renuncias previstas en el 98, el famoso Tribunal de Disciplina Judicial, que pues yo quiero pensar y me duele como postulante, ¿qué va a suceder? Oye, pues perfecto, cuando algo no me gusta voy a correr ante el Tribunal de Justicia, pero cuando un magistrado de verdad me quiera dar la razón, yo voy a pensar si de verdad es independiente o no. El Consejo de la Judicatura Federal se sustituye por el órgano de administración judicial, con todas sus limitantes también, y temas relacionados con la evaluación de competencias y suspensiones. Ya son temas. Finalmente, y digo solo para hacer la referencia a lo que es la reforma, viene el tema del 105 y la limitación inicial de las controversias constitucionales y las suspensiones para hacerlo. Parte que ha sido superada, porque también tenemos otra reforma de la reforma Fast Track, impulsada por el senador Adán Augusto, y dice, y es a donde nos da pauta, ahora sí, a nuestro tema, el saber si es compatible la reforma constitucional. Yo creo que sí lo es, a grado tal que tuvieron que hacer una reforma o impulsar una reforma en donde se diga que no procede la reforma, no procede en la controversia judicial, constitucional, la acción de inconstitucionalidad ni nada contra las reformas constitucionales, lo cual pues termina siendo un absurdo. Pongamos un ejemplo. El artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México de suprimir el derecho humano local expreso a la propiedad privada
y subirlo al rango de hacerlo dependiente del 27 constitucional. ¿Qué pasa si nos reforman el 27 constitucional y ya enardecidos, la mayoría dice, ¿sabes qué? A partir de mañana, México ya no es una república demócrata, sino es una nación socialista. Y digo, hay que ver los indicios. Nos reformaron el tercero de Constitución de Ciudad de México, nos reformaron el Airbnb y nos crean un registro. Ese registro, ¿qué medidas tiene? No, pues necesitamos ver cuántas habitaciones están desocupadas, ¿no? ¿Cuántas habitaciones hay desocupadas? Oiga, ¿y cómo es posible que Juanito Domínguez tenga 10 departamentos que renta a través de Airbnb o algunos integrantes de la comunidad judía que hacen hoteles y los vuelven Airbnb? ¿Y quién no nos dice que después nos van a quitar la propiedad privada, la van a volver propiedad social y entonces pues que cada quien tenga su concesión sobre su casa, sobre, como dice el proyecto de reforma 2021? Yo creo que no estamos ajenos a ello. En el artículo 107 se consolida el tema relacionado. Algo que han dicho y se han equivocado y mucho es que dicen que desaparece el amparo contra leyes. No, no es cierto. No desaparece el amparo contra normas generales, sino que lo limitan, suben a nivel constitucional la reforma al 148 que habían hecho para poderlo realizar, suprimen a los jueces locales también paulatinamente, todo por votación, al igual que la Constitución de la Ciudad de México. Vayamos a nuestro tema. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? ¿La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución? ¿Qué pasa con las fiscalías que no integran bien las carpetas de investigación y los elementos de prueba, que es un factor que permite que muchas personas acusadas sean liberadas? O sea, están tumbando el árbol en lugar de las manzanas. Oiga, vamos por el corrupto Poder Judicial y en qué momento se ha volteado a ver alguna que otra fiscalía, yo no digo que todas, alguna que otra fiscalía donde haya corrupción. La creación de un tribunal de disciplina se convertirá en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado. ¿Qué ha ocurrido hasta la fecha? Hasta la fecha, bueno, hasta el momento que terminamos la elaboración de esta presentación, se habían presentado más de 138 amparos contra esta reforma, y después fueron más, principalmente de jueces, magistrados y senadores de la oposición, quienes argumentan que la reforma vulnera la independencia judicial y los derechos adquiridos. Los senadores del PAN y del Movimiento Ciudadano lograron suspensiones. Y aquí hago un paréntesis, dice un grupo significativo de jueces destacan, por ejemplo, las suspensiones concedidas en Yucatán, en Colima, en Morelos. Hubo muchas suspensiones que se concedieron. Ahí voy a dejar de compartir para pensar en lo siguiente. Y aquí viene el primer golpe tremendo y terrible a lo que es el principio de división de poderes. Los primeros argumentos enarbolados tanto por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de la Cámara de Senadores, por la actual presidenta de la República, por la secretaria de Gobernación, fue decir, no les vamos a hacer caso porque no tienen facultades. Saqué un video donde retomé algo que aprendí hace muchos años. Un juzgador siempre sabe, mis determinaciones no se discuten, se acatan o en todo caso se recurren. Esa es una máxima de independencia judicial. Basta ver lo que le pasó a un señor juez bien intencionado, pero con poca experiencia, que después de dictar una sentencia absolutoria
y sostener que sí había habido tocamientos, pero que como la menor no había dado las condiciones del lugar, tiempo y demás circunstancias, dictaba sentencia absolutoria. Acto seguido le dio el uso de la palabra a la mamá y la mamá le hizo pedazos. Tengo entendido que el juez fue destituido. El señor juez cometió un error. Al momento que se dicta sentencia, se da un malletazo, que significa se termina la decisión y a partir de ese momento queda expedito su recurso. Y en ese momento no se le da el uso de la palabra porque la sentencia pone fin al procedimiento. El señor juez cometió ese error y no debía de haber mi libertad de expresión ya la tuvo usted durante el proceso. Y si no está usted de acuerdo, vaya usted al recurso de apelación. Mi determinación no se discute, se acata, en todo caso se recurre. ¿Qué ha sucedido? Y es el principal problema en este conflicto de soluciones legales. Pues es bien sencillo. Si tenemos una mayoría soberbia que no quiero pensar que ignora, quiero pensar que desacata lo que es la fuerza de las ejecutorias de amparo, pues, o sea, pueden existir todos los medios de defensa. Tenemos la acción de inconstitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad, y ya dijeron, si le resuelven, no le vamos a hacer caso. Bueno, pues entonces, pues esto ya no es una democracia, esto es una dictadura. Entonces, maestra Sanda, para ir cerrando el tema es, ¿hay medios de defensa legal? Sí. Hablemos del primero de ello, es el amparo. El juicio de amparo, que técnicamente lo pueden promover los jueces, los magistrados, los secretarios, los oficiales, todos ellos por interés jurídico. Son afectados de manera directa e inmediata. Los demás, los defensores de derechos humanos, como la firma de su servidor, ¿podemos promover amparo? Sí, por interés legítimo. Ajá. El plazo, afortunadamente, pues está suspendido. Está suspendido por lo que hizo el propio Poder Judicial, que creo que fue un craso error, porque generó que pocos juzgadores de los amparos. Pero entonces viene un problema mayúsculo. El hecho de que yo no esté de acuerdo no significa que yo no deba de acatar. Si hay una determinación, se acata y la recurro. Y si me dan la razón, bueno, entonces se retrotrae. Pero ese es el gran problema. Más de un bien intencionado abogado o, si no bien intencionado, férreo combatiente, nos quiso dar lecciones de derecho constitucional a través de los videos que saqué, diciéndome, es usted un ignorante, lea usted el 61 de la ley de amparo en la fracción primera. Mi respuesta fue bien sencilla. Vea usted el video completo y vea las consideraciones torales. Cierto es que la segunda sala emitió una jurisprudencia donde dijo que por regla general no procede el amparo. Pero lo dije en mi video, en una parte de la propia ejecutoria, no en la jurisprudencia, en la ejecutoria que generó la jurisprudencia, ahí dijo que dejaba a salvo el tema de inconvencionalidad, que cierto es que uno de los tribunales colegiados había hablado de inconvencionalidad, pero como el diverso tribunal colegiado no había hablado de inconvencionalidad, no podía abordarlo como parte de la contradicción. Se le llama, la técnica se llama inaplicabilidad de jurisprudencia y con eso es suficiente. Oiga, nunca se había visto que se analizara una reforma constitucional. Eso no es cierto. Refleja nada más ignorancia. A grado tal, sí se vio, caso concreto, caso Castañeda Guzmán, que se generó en la reforma 2013 que tuvieran que poner en el 61.1 que no procedía el amparo ni contra el procedimiento ni contra la reforma, porque la Corte dijo que procedía contra el procedimiento y no le entró al fondo, porque no había inconvencionalidad de normas. Entonces, la primera vía, a todas y a todos, es juicio de amparo, sí, de amparo, que se plantea no como acto reclamado, sino vía
observancia de la jurisprudencia del Pleno P.J.2/2022, onceava época, se plantea la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que deja sin un recurso judicial efectivo al justiciable. ¿Qué otro medio de defensa existe? Existe la acción de inconstitucionalidad. Y en esa acción de inconstitucionalidad, déjenme ponérselas en pantalla, en esa acción de inconstitucionalidad es en donde se acaba de publicar el proyecto, en donde entran a un análisis, bueno, entre otras partes, qué medidas legislativas han existido, la iniciativa de la mal llamada ley antiamparos, que lo que buscan es suprimir la posibilidad de ser analizado, y con una falacia brutal, pero brutal, enorme. Ya después de esto, pues el siguiente paso es que nos condenen a los defensores de derechos humanos a ser pasados por las armas ante el pelotón de fusilamiento. Nada más es lo que falta. Y si mi vida bien lo vale, pues adelante, porque siempre defender los derechos humanos. Y entonces aquí viene terrible, porque te dicen, no, es intocable lo que diga el Congreso. ¿Por qué? ¿Dónde está el principio de equilibrio de poderes? Es que el pueblo sabio, pues espérame, todos somos pueblo. No hay pueblo sabio y pueblo tonto. Todos somos pueblo como habitantes de la nación mexicana. La defensa pública de la reforma por líderes, entre otros, Ricardo Monreal, un hasta entonces excelente constitucionalista, gran académico, se tragó sus palabras y ha dejado en manifiesto que es una intromisión grave la que está haciendo el Poder Judicial Federal. No, maestro, se llama principio de división de poderes. El respaldo constitucional y político sostienen que el Poder Judicial no tiene competencia. Ya cuando oyes a la presidenta de la República decir que no va a acatar, bueno, pues llévate el carro, ¿no? Aquí están las llaves, si me estás poniendo un arma, aquí están las llaves, permíteme. Aquí hay 500 pesos para gasolina, para que te pares en la siguiente caseta. No te vaya a quedar sin gasolina, iba yo para allá. Pues ya frente a eso, ¿qué hacemos? Y los defensores de derechos humanos, pues hay que empezar a pensar, pues, ¿a qué nos vamos a dedicar? Lo bueno es que soy poeta, soy cantante, soy escritor. Digo, de alguna forma he de subsistir, buen cocinero. Entonces, esa parte es interesantísima. Doctor, y las Adelante. personas, los ciudadanos en general se pueden amparar con ese amparo, ¿verdad? Sí, claro, por interés legítimo. El que le envié por WhatsApp, sí le dio un vistazo. Porque El lo que- compartí, el amparo. Porque mucha gente pues no tiene para pagar honorarios y no está de acuerdo, pero no tiene para pagar un abogado. Entonces, era mi Es que, pregunta. es que el tema, maestra, no es el número de amparos. Con un amparo hubiera bastado. El tema, el gran problema es el desacato por parte de la autoridad. O sea, es gravísimo. Yo de verdad fui juzgador 5 años, pues 18 magistrados. Y a mí, el que no cumplía, lo puedo decir con profundo respeto y gran convicción, cuando fui juez de distrito en Guanajuato, por desacatar una ejecutoria de amparo, mandé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todo el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, incluyendo a su entonces magistrado presidente, que se autonombraba todavía ministro, a pesar de que ya estaba en retiro, Miguel Ángel García Domínguez, y a todo el pleno del Poder Judicial del Estado. Y a mí me mandaron en queja administrativa ante el Consejo. La queja fue improcedente, infundada, y que cumplieran, y cumplieron. O sea, y durante muchas noches dormía yo y me decían que me iban a mandar a dar un bazucazo. Lo platiqué con mi esposa y le digo, bueno, pues, mi cabeza bien vale el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, porque eres un juez federal.
Entonces yo quiero imaginarme la gran frustración de los jueces y las juezas que han concedido las suspensiones. Ah, es que no voy a acatar, pues espérame a la vuelta. O sea, ahorita tendrás fuero, pero el día de mañana ya no vas a tener fuero. Sí, pero pues, nosotros controlamos todo, pues entonces ya no estamos en una república, maestra. Entonces, sí pueden promover el amparo, maestra. Pueden promover el amparo, pero a mí no me ocupa que promuevan el amparo. A mí me ocupa que no hacen caso del amparo. Ese es el gran tema. Pero ya siendo la mayoría de población de ciudadanos, a lo mejor es más presión, ¿no? Es que no, es que el problema es que cierto es que es una mayoría y cierto es que habemos más de 30 millones que no votamos por el partido en poder, que no estamos de acuerdo. Sí, pero bájelos del argumento de que el pueblo eligió y que son más y que y votaron por ellos. Espérate, votaron porque fueran los representantes de la nación, pero no votaron que pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Esa parte es, oiga, ¿qué caso sigue? Supuestamente tengo entendido, el día 17 de noviembre es la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, ya dijeron también, no le vamos a hacer caso. Eso es bien sencillo, se vio con el caso de prisión preventiva oficiosa. No solamente no acataron, incrementaron la cantidad de delitos en el 19. Pues entonces creo que ese es un gran tema, maestra, por eso quise aceptar la invitación y pues le digo, llevo 35 años de experiencia dedicándome a eso y yo nunca había visto un caso tan acre y tan burdo de desacato. Es que no es pregunta, es orden. Y se perdió el Estado de Derecho. Los señores juzgadores inhabilitando días y diciendo, pues mi plantilla no quiere elaborar y entonces pues yo lo voy a hacer. Afortunadamente algo pasó. Todo indica que lo que generó que regresaran al paro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizará y resolverá 5 acciones de inconstitucionalidad presentadas con la reforma judicial 2024. Se enfocan en evaluar la constitucionalidad y las modificaciones en el sistema judicial, especialmente aquellas que impactan la independencia, estructura y funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cuáles son los temas fundamentales? En cuanto a la constitucionalidad de la elección popular de jueces y magistrados, pues se contraviene el principio de independencia judicial y se contraviene la autonomía del juzgador. Si hay algo que muchos con gusto enarbolamos, yo fui juez de distrito y perdón hablar en primera persona, pero yo no pasé por la corte, porque yo cuando iba a subir a la corte como secretario, viene el cambio de los ministros de octava a novena. Entonces yo ya no fui en el 95, yo ya no fui a pedir trabajo a la corte, porque en el 96, el entonces recién estrenado Consejo de la Judicatura nos abre la puerta a 913 secretarios de juzgado, de colegiado y de la corte ir a concursar y quedé en 7º lugar nacional. 5 años después, en el 2001, nos vuelve a abrir la puerta a los jueces y quedé en primer lugar como magistrado de circuito. Perdona, nula modestia, pero me refiero. ¿Por qué lo digo? Porque yo no conocía a nadie, maestra. Ni siquiera había estado con un ministro ni con un consejero y se sentía bien bonito el decir, sí, yo soy el acapulqueño criado en Oaxaca, que con puro estudio logré ser juez de distrito, logré ser magistrado de circuito. Pero ahorita lo que viene es que dicen que los van a escoger, el mismo partido Morena va a escoger, no están poniendo ni antigüedad, no están poniendo ni grado de estudio, o sea, si tiene maestría ni experiencia, No, nada. deje usted, a mí me preocupa eso, pero me preocupa más lo siguiente. ¿Qué va a pasar
cuando los que sí sabemos derecho constitucional de amparo, vayamos a hacer un alegato frente a un juez que a lo mejor no tiene el conocimiento, a lo mejor sí lo tiene, porque muchos han salido en las redes enarbolando que sí tienen conocimiento, perfecto. A mí no me interesa que tengas conocimiento, a mí me interesa que tengas autonomía, que no te tiemble la mano. Esta parte es importante. La reducción de los ministros de la Corte en el proyecto del señor ministro, pues ahí se inmolan los señores ministros y ellos sí se van, se queda también el Tribunal de Disciplina, el órgano del Consejo de la Judicatura, se niega la suspensión de la reforma y la justificación para no suspensión, pero sí se llega al análisis en el proyecto del impacto en el debido proceso y el impacto en la elección y sobre todo los derechos adquiridos de los juzgadores. Entonces, ahí esa parte es en donde este tema de la presunción de inocencia con el que iniciamos, pues deja sin defensa a los juzgadores. Es terrible, conozco casos muy cercanos de exalumnos míos, en donde, imagínense, la miel sobre hojuelas, él la vio a ella lo vio a él, ambos eran secretarios de juzgado, él subió al colegiado, ella subió también, y llegaron a quedar en el mismo colegiado. Se enamoraron y se casaron. No es mi historia, es de unos alumnos. Se enamoraron y se casaron y los hijos vinieron. Ambos concursaron para jueces de distrito. El Consejo de la Judicatura sabiamente los envió al mismo estado y ambos crecieron en materias diferentes. Ambos ascendieron para magistrados de circuito. Los pusieron en distintos circuitos, a uno muy cercano del otro. Los dos con salario de magistrado le dieron a su familia con un trabajo bien remunerado, bien ganado, distinción y decoro, y decidieron hacerse la casa de los sueños, en donde sabedores que solamente la iban a ocupar los fines de semana o llegando muy noche después del trabajo. Y claro, pues una casa pues de dos señores magistrados. El único problema es que pidieron un crédito hipotecario. Pero no había problema porque podían comprometer el 30% de su salario. Y si estamos hablando del salario mensual sin bono de 130, pues oye, pues tú pon 50, yo pongo 50, son 100. Los dos salieron en la tómbola y los dos se quedan sin trabajo. Y no van ni a la tercera parte del crédito. Y el hijo que tiene en el extranjero, ¿qué van a hacer? Es la triste historia de un matrimonio de magistrados enamorados que contra viento y marea salieron adelante y que ahora se truncan sus caminos a pesar de ser dos grandes juzgadores. Entonces, pues, maestra, o sea, frente a esto, Pero no los van a liquidar bien conforme a su tiempo, ¿cuánto es bien? pues de acuerdo a Y la ley. ninguno de los dos alcanza la jubilación, porque fueron tan inteligentes y tan buenos, no rebasan los 53 años de edad. Para jubilarte necesitas tener 55, con el caso de jubilación anticipada. Pero ahí es como si fuera despido, ¿no? Sí les van a dar 3 meses a cada uno. ¿Mm? Les van a dar 3 meses a cada uno, ¿no? Y Pero luego, Un poquito. antigüedad, ¿no están manejando antigüedad? no, o sea, hay mucho juzgador joven. A mí me tocó, si yo hubiera seguido, estoy por cumplir 59 años, tendría yo 34 de servicio, sin cumplir los 60. Yo cuando salí y me pensioné, recibo una jugosa pensión de 5,700 pesos al mes. Entonces,
Entonces son historias dramáticas en donde el clamor popular dice, pues que se frieguen, ganaban muchos. ¿Y dónde están los derechos humanos de los juzgadores? Mi tesis de doctorado hace Y es referencia lo que precisamente nosotros al juzgado. ¿Perdón? presentamos como colegio, precisamente defendiendo los derechos humanos de todos los magistrados. Pues si les van a retirar de su cargo, ¿verdad? Que les paguen, pero de hecho no sé por qué quedó la reforma. Yo creo que la gran parte de la población no está de acuerdo. La gran parte de la población no entiende, maestra. O sea, no entiende, no sabe el argumento. Le digo, les invito a ver en TikTok el video que tengo sobre el tema y es bien sencillo. O sea, dicen, somos más. Somos el pueblo, dicen ellos. Somos el pueblo sabio. Déjenme ver, a ver si puedo compartirlo. A ver si lo tuviera yo por acá o se pueda ver. Porque en esa reforma constitucional pues quedó aglutinado todo. Déjenme ver. A ver si se las puedo poner aquí. Amparo contra la reforma, amparo. Pero pues sí es un caso muy ilógico, no. Sí procede el juicio de amparo indirecto contra la. A ver, denme un segundo, creo que puedo. Déjenme ver si se los puedo compartir para verlo nada más rápidamente. Sí. Acá está. Reforma constitucional judicial. Te explico. Cierto es que el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, con ese texto quedaría superada, conforme a sexto transitorio, esta tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el año 2009 estableció que el procedimiento de reformas a la improcedencia del juicio de amparo promovido en su contra, porque estableció que en la propia Constitución, en el 135, decía improcedente algún medio de defensa. Sí se escucha, ¿verdad? También la segunda sala, en el año 2022, estableció que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal prevista en el artículo 61, fracción primera, cuando se impugna alguna adición o reforma a la Constitución Federal respecto a su contenido material, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo. Pero ojo, apliquemos una técnica que se llama inaplicabilidad de la jurisprudencia. Sí, esta técnica la he enseñado en muchos cursos. Está prevista en el Semanario Judicial de la Federación y significa cuando hay una jurisprudencia, pero tú tienes un planteamiento que no se ajusta o no encuadra al supuesto previsto en la jurisprudencia, entonces esa jurisprudencia no es aplicable. Sí, si vas al semanario y pones inaplicabilidad jurisprudencia, te vas a encontrar 356 precedentes donde la Suprema Corte o los tribunales colegiados o incluso los plenos regionales o de circuito han aplicado esta técnica. Entonces, damos lectura a la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 2/2022, onceava época, de segunda sala. ¿Y qué crees? Hay un párrafo muy interesante. ¿Sí? En este parágrafo, la segunda sala dice que de igual forma no pasen las demandas de amparo. Los quejosos hicieron valer la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, toda vez que dicha circunstancia no fue materia de arte de todos los tribunales colegiados contendientes, tampoco cabría la posibilidad de considerarla para el estudio de la presente contradicción de tesis. Entonces, en las demandas de amparo indirecto donde se reclame la reforma constitucional judicial, es necesario
vía conceptos de violación o planteamientos, solicitar la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Todos los juzgadores están obligados a hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque así lo establece la jurisprudencia del Pleno, 2/12ª época. Si en esa jurisprudencia se establece control de regularidad constitucional, contenido y alcance de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de realizarlo al conocer de juicios de amparo directo e indirecto, abandono de las tesis aisladas. Así que, por respeto al orden constitucional, es procedente el juicio de amparo indirecto para que sean los tribunales federales quienes analicen esta reforma constitucional judicial para saber si se apegó al 135 de la Constitución. Si procede el juicio de Pues amparo bueno, ese indirecto es contra la uno de reforma los judicial, videos te que me explico. tocó ¿Cierto? publicar en la red, muy criticado, aunque sí llegó a tener 154,000 reproducciones. Entonces, pues, e hice varios más. Espero con esto, pues, darles un acercamiento al panorama. Me dice usted, maestro, oiga, ¿se pueden presentar más demandas de amparo? Sí, sí se pueden. El gran problema es que la posición en las que están no les hacen caso. Y entonces ahí sí viene, pues, el gran problema. O sea, si tienes un par de poderes que te están mayoriteando y que te están minimizando como Poder Judicial Federal, pues entonces ya no estamos en un Estado de Derecho. Pues sí, el problema es cuando presentemos las demandas en contra del IMSS, el SAT, o sea, instituciones gubernamentales. Sí, el problema no es presentarla, el problema es que no se acatan. Y no estoy diciendo ningún chisme ni nada, o sea, creo que todos lo han visto en redes. Los señores presidentes de las cámaras, la presidenta de la República, la secretaria de Gobernación diciendo no acato. Bueno, pues, o sea, si cambiaron las reglas del juego, es como si estuviéramos jugando fútbol y el contrario, entrar a jugar con un coche, ¿no? Pues no se puede, no es la regla. Pues aquí igual. A ver, la Pero Liga Medellín tiene una pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Adelante. Yo quería preguntar, ¿cuál sería como un escenario probable, tomando en cuenta que a lo mejor los postulantes y incluso con todas las amparos y controversias que se están presentando, se van a tener que ir a organismos internacionales y que incluso ya manifestaron que no van a acatar lo que digan los organismos internacionales? Imagino que se pueden salir de los tratados o algo así. Se habla de una crisis constitucional y aunado a la renuncia de ministros que se dio el día de hoy, o sea, ¿cuál podría ser un escenario y qué opciones quedan para los ciudadanos? Ay, maestra, tengo una frase que he acuñado que dice, siempre hay una solución cuando se ocupa la técnica certera en forma oportuna. Sí, pero un día me le puse al mar enfrente y dije, mis piernas son muy fuertes y no me lo van a tumbar. Soporté las primeras olas, la última ola llegó y me pegó una revolcada brutal. O sea, es algo inusitado. ¿Tenemos mecanismos legales? Sí. El problema es que los mecanismos legales pues, se han vuelto inocuos. O sea, si el juez de amparo no hace valer la fuerza de la ejecutoria de amparo, o sea, yo no he visto un juzgador que, o sea, sí he visto algunos que salen diciendo que tienes que defender, pero ¿qué mecanismos legales reales están haciendo? Ahí se encuentra un vacío de poder. ¿Por qué? Porque pues no hay. No hay. Oye, pues nos vamos a Comisión Interamericana, no le hago caso.
Oye, van a venir los marcianos y te van a agarrar al corro. Va a bajar Dios y te va a castigar. Ah, pues me vuelvo ateo. O sea, no les ganas una. No, ok. Yo no quiero decir la palabra, pero en este tipo de cambios, cuando se acaba la justicia, pues ¿qué sigue? Es el imperio de la fuerza, ¿no? Y entonces ahí, pues tendríamos que voltear a ver, o sea, está pasando lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo que pasó en otras latitudes, igualito. Creo que se le denomina el Plan Puebla. Entonces, Ah, ok. Ok. Muchas gracias, magistrado. yo creo que lo que queda es que los juzgadores soporten, que los juzgadores actúen, que los juzgadores sometan a los organismos de menor jerarquía y los hagan cumplir, ¿no? Eso es lo que queda. Tal cual resistencia, ¿no? No, o sea, lo que pasa, creo que el gran camino, le voy a decir mi opinión muy personal, y se lo digo en primera persona. Yo estoy convencido que el 80% de los juzgadores y las juzgadoras éramos los nerds del salón, éramos los tetos del salón, éramos los cerebritos del salón, éramos, y lo digo en primera persona, éramos a los que las chavas no nos hacían caso. Yo tengo una anécdota que cuento en mis cursos. 25 años después de salir de la preparatoria, llego a mi fiesta de 25 años de prepa, pero llego ya siendo el señor magistrado. Llego en un BMW 525 Fórmula 1, barba de candado, fuerte y no feo el muchacho, y las mismas chicas que no me pelaron en la prepa, se me acercaron con una dulzura. Pepe, que ya eres el señor magistrado, qué bárbaro, sabíamos que íbamos a ver. ¿Cómo me gustaste toda la vida? El gusto de poder voltear y decirle el nombre a cada una de ellas. Ay, amiga, nunca me pelaste. Ella sí. Y punto. Se acabó la discusión. Entonces, sí, fuimos los bien portados. Fuimos los que estudiamos. Fuimos los que nos pusimos a decir, bueno, a lo mejor no voy a desarrollar los músculos de mis compañeros, no éramos los buenos para el fútbol, no éramos los buenos para los catorrazos, pero años después me decían, señor magistrado, señor juez, doctor, y entonces resultó que era hasta yo guapo, ¿no? O sea, se llama canto de la sirena ni quien te pele, ¿no? O sea, lo cierto es que no, ya se ríe Carla y pues me pone cara de risa. Entonces, sí, es cierto. ¿Cuál es el problema? No trae el común denominador del juzgador federal, no trae la sangre política, no sabe, o sea, estas vaciladas, perdón, se lo tengo que decir, a mí me daba tristeza tratando de volverse resistencia social los compañeros oficiales del Poder Judicial. Ternurita, mi rey, tú no sabes eso. Tú sabes amparo, tú sabes constitucional, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, pues está padre como eslogan, pero no, o sea, ¿por qué? Porque te les quieres poner, pues te les quieres poner a los gandallas de la cuadra. No sabes hacerlo. Es un tema muy, muy delicado. Yo que soñé en algún momento, oye, avísesele a la ONU la intervención de los cascos azules, o sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Va a venir Super Trump en una nave? No sé. Yo quiero ver A primero lo que se mejor si gana Trump, a lo mejor puede pasar algo ahí. También se hablan de muchas otras cosas, lo dijo la maestra, ¿y qué va a pasar? Nos vamos a salir del Pacto San José, sí. Alguien ya me dijo que por ahí va el tema, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, pero es que, pues lo mismo, ¿no? Oye, vamos a conceder la invalidez a través de una acción de inconstitucionalidad. Te hago una reforma retroactiva y te digo que no. Oye, nos vamos a ir a la Comisión Interamericana. Ah, me salgo del Pacto de San José. ¿Y esa reforma retroactiva sí tiene posibilidades de pasar? Claro,
Claro, o sea, así de obvio, claro. Ya, Jamás me imaginé dar una clase diciendo esto, o sea, pues te están poniendo una pistola, ¿qué haces, no? ya. O sea, digo, o los buenos somos más. Aquí la idea era de que nadie, como lo hizo el magistrado Fierro, nadie aceptara esos cargos de la población. O sea, que obligaran a, ¿sabes qué? Tienes para que sean puros de carrera judicial o la mayoría, o sea, porque sí hay abogados independientes que son buenos y que pueden ser jueces, pero realmente son los menos, ¿verdad? Y Pues, mm, es un poquito relacionado. em, Estas cifras que manejan de 50% de nepotismo y que la mayoría de las resoluciones, que no existían resoluciones en contra de, no recuerdo si eran magistrados o ministros o una cosa así, y que son falsas, ¿cierto? o sea, a ver, el tema del 50% de nepotismo es un argumento atávico. Sí, sí hubo nepotismo en el Poder Judicial Federal, sí. Yo estuve en Puebla hasta el año 2016. No recuerdo exactamente la fecha, si fue como por el 14, 13, no recuerdo la fecha. Empezó el Consejo de la Judicatura a voltear y dijo, a ver, chaparritos, se acabaron los nombramientos cruzados. Y sí había, pues, y era pues normal, era normal. A ver, soy José Eduardo, tengo una hija que es abogada, la lógica hace pensar que va a querer seguir los pasos de su padre. Curiosamente, en mi caso no fue así. Mi hija dijo, no, yo cualquier cosa menos juzgador, entonces no tuve ese problema. Pero en muchos, o sea, y lo digo con orgullo porque ella ahora es una próspera postulante, directora general de Telles García Abogados. Entonces, pero la regla general, pues nos llegaban los sobrinos, yo perdí familiares. Oye, José Eduardo, que entre fulanito de tal. No, yo no meto a nadie. Oye, pero no, yo no meto a nadie. Yo no meto a nadie porque sé que fulanito no tiene capacidad. El día que venga fulanito, que me demuestre que es el mejor de su generación, que vaya y que toque puertas. No, yo nunca lo hice. Pero sí, había nombramientos cruzados. Vino el primer acuerdo del Consejo y empezó a verificar y empezó la corredera de gente. Fue el primer nivel. Y entonces sí, había algunos juzgadores. Por ejemplo, aquí en Puebla, más de 50 titulares, había dos que sí tenían lleno el circuito. ¡Pum! Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y digo, se fue hace muchos años. Después vino un segundo nivel, ese ya estando yo fuera, debe haber sido como por el 18, en donde empezó a ver lo que se le llama la declaración de conflicto de interés. En esa era, ¿tienes familiares en el circuito? Y segunda, ¿tienes familiares dentro del Poder Judicial de la Federación? Y entonces empezó un fenómeno horrible. Aquellas familias muy bien consolidadas que estaban todos trabajando en el circuito, aunque ya con nombramiento cruzado, tu hija, fulanita es secretaria del colegiado tal, oye, pero ella está en civil y yo estoy en penal. No, paparrito, tú te me vas a Pachuca. Y empezaron a mover a la gente. Entonces, pues ahora que vengan y hablen del nepotismo, pues, pues no, O sea, porque ya lo había erradicado el Poder Judicial y prohibidísimo, o sea, no, ya no se puede. Pero también se pasó lo contrario. Hijos de juzgadores, oye, si tú todo el tiempo estás viendo a tu papá cómo trabaja, cómo ha prosperado, cómo se le rinde honor, como todo, es muy normal que un hijo o una hija quiera seguir el camino. Es que está ella. Sí, porque ella entró al instituto, fue mi alumna, es excelente. Yo la vi y con independencia que conozca a su padre, yo la invité a colaborar conmigo porque es una abogada de excelencia. No, nepotismo. No, pues entonces discriminación, no te puedes dedicar a eso.
Ya. Maestro, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacerle al maestro o algún comentario que quiera compartir con el maestro. Bueno, maestro, yo nada más quisiera compartirle algo personal ahorita respecto de lo que mencionó ahorita en sus redes, porque yo recientemente he estado compartiendo también videos en red. Es muy complicado hablar con un justiciable, hablar con el ciudadano. De hecho, yo en ocasiones los he retado porque ellos siguen las características o las ponencias de la presidenta, que a diario está haciendo su trabajo como hormiguita. A diario está haciendo su trabajo, y su trabajo consiste en estar haciendo de enemigo a lo que es el Poder Judicial. Entonces, he retado incluso a ciudadanos mediante redes: oye, ¿sabes qué? Te invito a que me des el número de expediente, el nombre del juez, y dime a ver en dónde hubo tal violación, porque la verdad sí es muy complicado el estar hablando con los ciudadanos y con los justiciables, sobre todo mediante redes. Entonces sí tenemos ahí también el reto, quienes estamos en la postulación. Ahorita que usted mencionó que vamos a hacer quienes defendemos los derechos humanos, bueno, es que los derechos humanos están en todas las materias, se encuentran en todos los procedimientos, entonces ahí sí va a haber un gran reto para todos. Sí, sí, sí es un tema y duele decirlo, pero pues Coca-Cola lo hizo primero. O sea, piensen ustedes en un refresco, yo creo que de 100 personas, 90 personas van a pensar en una Coca-Cola helada con sus hielitos dentro de un vaso transparente y cómo te quita la sed y la alegría que te da tu familia. No es cierto. Lo que te aporta son 10 cubos de azúcar que a muchos nos volvió obesos en su momento. Pero la chispa de la vida dice lo contrario. Igual aquí, un adoctrinamiento que se dio durante 6 años, en donde dijeron, no, los malos son ellos, los malos son ellos, los malos son ellos, ¿no? Con mucha tristeza, le digo, yo como postulante ir a hacer alegatos con magistrados que los conocí en antaño, diciéndome, oye, Eduardo, a mi hija, que antes todas sus amigas la vitoreaban, la subían, la bajaban porque andaban con la hija del magistrado, ahora ya no la invitan a sus casas. Ahora ya todas le dicen, es que tu papá es un corrupto. O sea, fue un caso de estigmatización terrible. Y, y pues digo, bueno, pues esto, yo lo que veo pues es, Magistrado, pero sí había gente soberbia. De hecho, le platiqué la sí, vez pasada por teléfono lo que me pasó a mí con un magistrado. Y otro compañero juez me dice, justicia divina. Le digo, no, pero yo como quiera seguía defendiendo a los magistrados porque no todos son así. O sea, uno entre muchos que nos han atendido bien y en que siempre están apoyándonos a nosotros como colegio. sí, no, pues hay una cosa bien sencilla, había un chiste en mis tiempos que decían la diferencia entre un juez y un magistrado, ¿cuál es? Dice, el juez piensa que es Dios, el magistrado está convencido que lo es. Sí, sí es cierto, los que estuvimos adentro y luego afuera, yo les decía y retaba a mis compañeros, pues qué sencillo es que tú como magistrado, con todo el poder encima, pretendas a una de tus oficiales o a una de tus secretarios. Claro, o sea, y no estoy hablando de interés, evidentemente, pues deslumbrada, él o la dama, pues, dependiendo el gusto de cada quien, pues diría, pues, ¿quién no quiere andar con la magistrada o con el magistrado? Pero yo les diría, a ver, te reto, quítate la corbata, quítate el saco, ponte unos pants, ve a enseñar la llanta a un gimnasio y coqueteale a tu compañera de gimnasio. Te va a mandar por un tubo porque va a decir, ¿y este gordo feo quién es? O sea, te va a denostar, porque ahí no vas con el poder, no vas con la aureola de gran potencia que tiene el juzgador, no, no es Sí, cierto. aquí fue el asunto es que, le digo, hasta estaba engañando al presidente magistrado y
todavía le dice que no puedo yo hablar, digo yo, "Ay". O sea, realmente para mí fue algo que nunca había pasado, como que mala educación. Pero por lo mismo, porque yo creo que se creyó, siendo que el magistrado presidente me nombró, o sea, y yo nada más estaba aclarando, sí, se cayó el sistema, el otro magistrado secretario, pues que no hablara yo, que porque no estaba participando. Por educación yo contesté al magistrado presidente, no. O sea, fue educación, pero el otro señor, o sea, por eso le digo que sí había magistrados ahí fuera de base. Sí, sí, maestra, pero por eso pongo el ejemplo de la manzana podrida. Y también, y lo di hace más de un año, yo di el curso de queja administrativa e invité a quitar. Tengo un caso, lo he dicho en redes, un magistrado de circuito en Baja California Sur, en La Paz, votó 2-0 un ejecutorio en contra de mi cliente. ¿Cómo que 2-0? Sí. El tercer magistrado se declaró impedido, dijo, no puedo votar. El magistrado volteó y le dijo al otro magistrado, pues vamos a hacerle como en la corte, somos 2-0. No lo podían hacer, se debían declarar impedido. Me fui en queja administrativa y el Consejo de la Judicatura protegió a ese ser humano. Iba a decir ese animal, pero no, a ese ser humano, Yo su no quise por qué quejar, característica, simplemente lo hice. ser hijo de un ministro, un señor que fue ministro de la Corte. Entonces, pues no se vale, ¿no? Y no le hicieron nada a esa persona. Entonces, sí, el Consejo de la Judicatura, y a mí por haber quebrado mi fábrica familiar y haber quedado mal con algunos jueces y magistrados, me hicieron una investigación horrible. Oiga, ¿por qué? Porque le quedó de ver dinero a algunos. Pues es que quebró la fábrica donde habían invertido todos. No, córranlo. Ah, pues mejor me voy. Pero bueno, ha sido para mí un gusto estar con ustedes. Pues, Esperemos la acción de inconstitucionalidad, es lo que nos queda ahora, y en caso de que falte, o de que falle, pues seguramente empezaremos con los amparos. Muchísimas gracias, magistrado, y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Gracias a la licenciada Sandra por la invitación, porque la ponencia estuvo por demás excelente y amena. Cedo la voz a la maestra Sandra Luz Castillo. sí, muchas gracias, Licanilú. Bueno, pues en nombre de todos mis compañeros asociados como presidenta fundadora, le agradezco su tiempo y todos los conocimientos que nos aportó en el día de hoy. El Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento al maestro José Eduardo Telles Espinosa en agradecimiento por sus valiosos aportes, conocimientos y experiencias compartidas en la conferencia magistral Acciones Legales en contra de la Reforma Constitucional Judicial, llevada a cabo de manera virtual el día 29 de octubre del 2024. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, les esperamos pronto. El magistrado también nos acompaña próximamente el año que viene. Esperamos que nos siga acompañando. Gracias a todos. Gracias, Quedo bueno, para buenas servirles. Muchas Gracias, gracias. Licanilú. Gracias, Sandrita. Gracias, Verónica. Gracias, maestra. Natalia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas compañera. noches. Buenas noches a todos.